El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos compartiendo con ustedes el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, el texto de Marcos, donde presenta cómo Jesús, después de su bautismo, es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado durante 40 días por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Interesante. Se crea una armonía. Vivía entre las fieras. ¿Por qué pone vivía entre las fieras? Porque sabemos lo que es una fiera. Fíjate, yo creo que ¿verdad? En un texto paralelo hace alusión al Génesis, Adán y Eva. Vivía entre lo que quizás hemos considerado salvaje, pero en el plan original de Dios es ese mundo común donde también nosotros podemos entrar en comunión con la naturaleza y estar en paz con ella. Y eso solo lo logras si te pacificas interiormente. Exacto. Por eso vivimos entre fieras. Pero estamos invitados a servir. Hay muchos ángeles, muchas personas a nuestro lado que crean vínculos de fraternidad. Y aquí comienza a darse un poco este ideal de recuperar lo que el pecado había destruido. Uh-huh. Recuerden que el pecado de Caín y Abel destruyó la fraternidad. El pecado de Adán y Eva destruyó la fraternidad entre ellos como esposos. Exacto. Eso que estaba unido se fragmentó. Uh-huh. Y el Señor llama otra vez a la unidad. Y el contraste, ¿verdad?, es evidente ante esa ruptura de Adán y Eva con Dios, Caín y Abel, ¿verdad?, la fraternidad, que acaba entonces con la división al final, ¿verdad?, en la segunda parte de este cortito evangelio, acaba con el anuncio de la buena nueva. Por tanto, la solución, la realidad, vamos a decir, ¿verdad?, pudiéramos partir de lo mismo, la situación de la fiera en el desierto, pero uno acaba con división y pecado y la otra acaba con precisamente el anuncio de la buena nueva, la llamada a la conversión. Fíjate que esa viviente de la fiera hace referencia al Adviento, uh-huh. La profecía de Isaías. El león pastará con la oveja, la pantera con el oso, el niño meterá la mano. Aquello que era fiera, aquello que era violencia, crea armonía, comunión. Y entonces es el sueño que el Papa también tiene dentro de ese proyecto que hay de los sueños, comparado con San José. La ecología, el sueño uh-huh. ecológico, cómo crear la armonía con la casa común. Y que la armonía parte, porque yo veo al otro fiera, pero el otro me puede ver a mi fiera. Quizá la fiera ¿verdad? Quizá la fiera soy yo. Entonces no parte, la fraternidad que no parte de que seamos iguales. Porque tenemos que ser iguales para poder llevarnos bien y trabajar en conjunto. No. Cada uno desde su particularidad. Más que igual, yo decía uniforme. Exacto, uniforme. Porque iguales somos todos. Exacto. Ahora, uniformes no. No parte de la universidad. Entonces parte de otro principio de que incluso aún siendo distintos, ¿verdad?, y teniendo cada uno su particularidad, podemos hacer ese proyecto común, podemos trabajar por la fraternidad. Fíjate que incluso en el cuerpo humano, somos varones nosotros dos que estamos aquí, tenemos el mismo cuerpo humano, pero hay diversidad en los ojos, en las expresiones, en el cuerpo, en la barba. Y lo mismo diríamos con la mujer. Somos iguales en dignidad, pero diversos. Y hay incluso funciones que no podemos unificar, porque son propias del varón o propias de la mujer. Y esto es entonces lo que nos hace complementarios. No uniformes, sino unidos. Uh-huh. Porque hay participación, porque hay comunión, porque hay una misión común en la cual cada uno la desempeña según los dones y carismas que ha recibido. Bueno, Juan fue arrestado. Uh-huh. Exacto. Volviendo al texto, Marcos da un punto histórico, ¿no? Un momento decisivo. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirige a Galilea. Inicia así, se cerró una etapa y empieza otra. ¿Y dónde la comienza? En Galilea. Y Galilea es una tierra abierta. Importante entender esto. El mar abierto. Mientras que Juan estaba metido por el monte, en el Jordán, Jesús se va a Galilea. ¿Y qué hace allí? Dice que allí proclamaba la buena noticia de Dios. Una buena noticia, y esto también es interesante, porque la predicación de Jesús es totalmente distinta y diferente a la de Juan. Uh-huh.
Por eso Juan entra en crisis, porque él se había empeñado en predicar fuerte con unas claves que el Señor le pidió en ese momento, pero Jesús trae otro mensaje. Jesús trae el mensaje de buena noticia. El mensaje de Juan era apocalíptico, de final, se acabó, tal. Pues sí, aquello se acabó, ahora comienza algo nuevo. Y esto nuevo trae noticia. Es noticia, pero es noticia positiva, esperanzadora. ¿No? Y el mismo punto de partida es distinto, ¿no? Hay que ir al desierto, al Jordán, a escuchar a Juan, y Jesús va por las calles y por los pueblos, él anunciando y acercándose él a quien tiene, ¿verdad?, deseos de escucharle y quiere escucharle y le trae sanación. Así que totalmente distinto, ¿verdad?, en ese sentido. El acento en llegar hasta, y ahora un Dios que se hace cercano, que se hace el encontradizo, que llega hasta nosotros, que nos quiere compartir su espíritu, que llega y trae sanación, ¿verdad? Ya desde ese punto de partida, ya una visión y una misión distinta. Fíjate, a Juan iban los que querían. Sí, ellos buscaban. Ellos. Uh-huh. En Jesús es al revés, Jesús es el que busca. Exacto. Y ahí es donde se da el cambio. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que la obra de Jesús es distinta a la de Juan. Mientras que Juan atraía, Jesús buscaba. Entonces no es que vengan a mí, sino que yo voy a ellos. Ya eso es una buena noticia. Ese es el Dios que Jesús predica, el Dios que sale al encuentro, el Dios que peregrina, el Dios que camina, el Dios que se le encuentra en lo ordinario, en lo cotidiano. No se le encontraba en el templo. Uh-huh. La predicación de Jesús no era en el templo, era en las calles con la gente, en el camino. Donde la gente estaba, allí se metía Jesús. Y les decía, el tiempo se ha cumplido. El tiempo ya se ha cumplido. Ya pasó tiempo de amenaza, de condena. No, eso ya se cumplió. Ahora les quiero decir que el reino de Dios está cerca, muy cerca de ti. Y por eso, como está cerca y el tiempo ya se ha cumplido, la llamada entonces a la conversión y a creer en la buena noticia. Conviértete, cambia, mejora. Entonces, la fe, tomando palabras del Papa, nos lleva a acoger la verdad. Y entiéndase por verdad a Jesús, porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En la primitiva iglesia, padres apostólicos, cuando hablaban de la verdad, no estaban diciendo una cosa abstracta, estaban hablando de una persona. De una relación más que de un conocimiento, ¿verdad?, teórico. Era Jesús. La verdad es Jesús. La verdad, Jesús los hará libre. Yo soy la verdad. Yo soy el que te hace libre. Por eso el Papa dice, la fe nos llama a acoger la verdad. Es decir, a acoger la persona de Jesús. Y si yo la acojo, no intelectualmente, sino vivencialmente, voy a ser ¿qué? Testigo. Y testigo es el que ve. Por eso Juan dirá, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida, se lo comunicamos. Dios es amor, Dios es luz. Dice el Papa, ¿verdad?, en ese punto 4, esta verdad no es una construcción del intelecto destinada solamente a unos pocos que son elegidos, unos pocos que son superiores, unos pocos que tienen, ¿verdad?, cierta condición, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender todos gracias a la inteligencia del corazón y estar abiertos a la grandeza de Dios, que nos ama. Así que vuelvo otra vez, ¿verdad?, ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo saciamos esa sed? Desde el agua viva de la esperanza, pero sobre todo del corazón abierto del amor de Dios. Que nos ama antes de que incluso yo sea consciente de ese amor. Fíjate, yo no tengo que hacerme consciente. Y esto es la misericordia. Fíjate, nosotros tenemos un concepto de misericordia muy curioso. La mayoría de las personas. Y es que la gente se piensa que misericordia tiene que ver con que yo haya pecado muchísimo. Sí. Eso es el perdón. El perdón es parte de la misericordia, pero la misericordia es mucho más grande. La misericordia es gratuidad. Y hasta que uno entiende esto, estamos buscando méritos. Por eso en las oraciones de la iglesia muchas veces decimos, no por nuestros méritos, sino por los de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Jesucristo, en la gratuidad del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, el Padre me ha perdonado. Y entonces esto me hace entender la misericordia. Entonces yo no tengo que hacer nada
solo algo, dejarme primerear, como dice el Papa en su palabra inventada. ¿Y qué significa dejarse primerear? Sentir que yo soy amado de Dios. ¿Por qué soy amado de Dios? Porque a Él, perdonen la expresión, le da la realísima gana. Yo no tengo que rezar para que Dios me ame. Yo no tengo que ir a misa para que Dios me ame. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Yo solo tengo que dejarme amar. Cuando uno entiende esto, entonces entiende por qué tiene que amar, por qué tiene que ir a misa. Es al revés. Y porque el otro es hermano, no porque se haya hecho hermano, sino porque es hermano. Porque es hijo de Dios, es hija de Dios. Por tanto, hermano, no es una condición que hay que ganar, no es una condición que hay que competir para llegar a ella, que en algún momento se obtiene o que se pierde. ¿Verdad? El Papa hace énfasis en eso. Somos todos hermanos. ¿Y por qué somos todos hermanos? Porque Dios nos ha creado. Dios nos ha creado. Si Dios te creó a ti y Dios me creó a mí, si Dios te creó a ti y Dios me creó a mí, ya por lógica somos hermanos. Hasta que llegamos a entender esto, y esto es, por decirlo de una manera explícita, ¿no?, la tesis fundamental de la carta, todos somos hermanos. Y por eso hay que escarbarla, y hay que leerla, y hay que desmenuzarla. Entonces, la verdad se acoge y se ha manifestado en Cristo, y por lo tanto significa ante todo dejarme alcanzar. Fíjate qué frase, dejarme alcanzar por la palabra de Dios, que la iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad, como tú decías ahorita, no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas, superiores e ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a que, como tú decías, la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios, que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino exigente, pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. El primer domingo de Cuaresma, estamos iniciando hace pocos días atrás con el miércoles de ceniza este camino cuaresmal. Iremos poco a poco mirando las lecturas que nos propone la iglesia, iremos mirando esta hermosa carta de mensaje del Papa en esta Cuaresma, acompañados por el LOA. Vamos en camino, vamos en Cuaresma. Nos veremos entonces la próxima semana aquí en este programa, El Pan de la Palabra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo, para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga así la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima semana. El pan de la palabra. El pan de la vida. Como pueblo de Dios, hacemos juntos un camino hacia la casa del Padre. Y da la vida eterna, eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.